Bueno, ¿cómo andan? Vamos a empezar con este experimento de la clase asincrónica, ya que como todos y todas saben, estamos en refacción en el Instituto 50, entonces algunas semanas seguramente esta, la que sigue del primer cuatrimestre y alguna otra semana del segundo cuatrimestre, vamos a tener, perdón, vamos a tener en esta modalidad. Em, la semana pasada no tuvimos clase porque me enteré a último momento de que se cambió el horario de un concurso al que yo iba a ser jurado. El horario en principio iba a ser a las 2 de la tarde, después se pasó a las 12 del mediodía, entonces ya no estaba, no me daban los tiempos y al ser citado como jurado, bueno, tenía una licencia y una urgencia también de estar ahí. O sea, era necesario que yo esté para el concurso, así que no pude, no pude anticiparme a eso ni tampoco comunicarse a ustedes de antemano. Así que hoy vamos a ver, vamos a continuar con la historia de la filosofía, que es el tema que empezamos a ver la clase pasada y que comenzamos en realidad con la filosofía antigua, avanzamos hasta la Edad Media y hablamos un par de cosas de la Edad Media. Nosotros habíamos dicho que la historia mundial, al menos en Occidente, a lo cual la filosofía también responde a esa periodización, la dividimos en cuatro momentos: antigua, medieval, moderna y contemporánea. A nosotros particularmente nos va a interesar más la antigua y la moderna, porque la antigua es en donde surge nuestra disciplina, en donde podemos encontrar un montón de puntos para hacer pie sobre esto de qué es la filosofía y cuáles son las preguntas que se plantean. Y la moderna porque da el fundamento y configura el mundo de tal manera que hoy en día nosotros seguimos viviendo con formas que se pensaron en la modernidad, con ideas que se pensaron en la modernidad, sobre todo vinculado en lo político, en lo social, en lo cultural. La Edad Media la podemos considerar importante, pero no es central para nosotros, para nuestro tema. Y la edad contemporánea, si bien es relevante porque tiene que ver con el mundo actual en el que vivimos, entiendo que hay temáticas que vamos a ir abordando durante las clases y además tiene una materia específica que es análisis del mundo contemporáneo, por lo cual vamos a hacer economía de tiempo y vamos a centrarnos más puntualmente en la modernidad. Como esta no va a ser una clase en donde yo pueda armar un pizarrón y podamos mantener un diálogo, vamos a ir basándonos en el PDF que ustedes tienen de periodos desde la historia de la filosofía y vamos a ir profundizando en los puntos que ahí mencionan, como para ir armándonos una guía gráfica por lo menos, ya que no voy a poder hacer un pizarrón y tampoco tengo las habilidades como para después editar este video y ponerle cosas. Así que voy a hacer por lo menos una hora yo hablando. Les recomiendo que tranquilas, se hagan un mate, tomen apunte, tomen nota, vayan siguiendo el PDF con lo que tenemos acá indicado, que va a ser un poco nuestra guía en este camino, además para no perdernos, porque la idea es que no dure más de una hora este video. Llevamos 4 minutos más o menos. Bueno, si tenemos que decir cuándo empieza la modernidad, pues estamos hablando de periodos históricos que empiezan y terminan en algún momento. Acuérdense, volvamos a esta idea de Russell, no, perdón, de Jasper, de que una cosa era el comienzo de la filosofía y otra cosa son los orígenes, y los comienzos tienen que ver con las periodizaciones y los momentos que uno puede fechar eh, en un lugar, en un momento determinado. Y los historiadores de nuestra cultura occidental denominaron que la modernidad empieza aproximadamente en el siglo XV y termina aproximadamente en el siglo XX. O sea que estamos hablando de 500 años aproximadamente de un periodo de la historia. No hay que confundir modernidad con lo moderno como hoy lo entendemos, que cuando uno suele hablar de
las cosas modernas, está hablando de las cosas contemporáneas, las cosas actuales, lo que pasa ahora en el siglo XXI, 2026. Acá nosotros vamos a entender a la modernidad como un periodo en donde, si bien todos los pensadores y los filósofos se llamaron modernos a sí mismos, se entendían como contemporáneos, ¿no? Esto lo habíamos mencionado, me parece que la clase anterior, que cuando Sócrates pensaba, él no decía yo soy un antiguo, Sócrates es antiguo para nosotros, que ya pasaron 2500 años. Sócrates se consideraba un tipo actual. Bueno, los modernos se consideraban actuales en su momento, en el siglo XV-XVI, y se bautizaron a sí mismos filosofía moderna, también un poco para generar esa distancia con la filosofía antigua que ya tenía esa denominación. Entonces, bueno, está lo antiguo y lo moderno. Nosotros hoy sumamos lo contemporáneo, ya habiendo pasado muchos siglos después de lo moderno. Pero en ese momento, siglo XV, principalmente en el Mediterráneo, había que hacer una distinción entre los antiguos y los modernos. De ahí también surge el nombre de Edad Media, que es ese periodo histórico que está en la mitad entre la antigüedad y la modernidad. Es un nombre peyorativo que los modernos le dan a ese periodo histórico, como que ahí, bueno, fue medio un momento de oscurantismo. Y ahora vamos a ver quiénes fueron los que hablaron de oscurantismo ahí. Porque como la iglesia tenía el monopolio de la fuerza, el monopolio del conocimiento, de la educación y demás, bueno, no había una libertad propia del individuo, entonces eran momentos oscuros donde se perseguía al que pensaba diferente, el control era monárquico y absoluto, o sea, había un rey que decía lo que se podía y lo que no se podía. Entonces los modernos, que empiezan a tratar de pensar el mundo de otra manera, encuentran en ese periodo un periodo primero de oscuridad, porque algunos van a decir el periodo de oscurantismo, y cuando quieren armar la propia historia del mundo occidental, bueno, parten de la antigüedad y entienden la Edad Media como un periodo casi como un error, como algo que no debería haber sucedido. Así todos son 10 siglos, ¿no? Porque del siglo V al XV ya pasaron un montón de tiempo. Bueno, los historiadores, si vamos acá al PDF, como para seguir, nosotros en el PDF tenemos los hitos fundamentales que le dan origen al periodo, algunas características y la cronología, ¿no? Entonces, si vamos al periodo de la modernidad, vamos a ver que uno de los hitos no aparece acá, no aparece, pero bueno, yo se los voy a decir. Uno de los hitos que los historiadores marcan como acá comienza la modernidad es la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que se conoce como Constantinopla. Esto habría para repasar un poquito algo de lo último que vimos, que cuando llegamos a la Edad Media cae el Imperio Romano en la Edad Media y cae el Imperio Romano donde conocemos hoy lo que sería Roma, Italia, ¿no? Pero el Imperio Romano se había expandido y había logrado fundar otra capital en Constantinopla. La funda un tal Constantino. Perdón por esto, pero esto no lo puedo editar porque es así. Es una grabación que va de corrido, así que va a tener todos los percances como si fueran vivo. Constantino funda otra capital del Imperio Romano en Constantinopla, actual Estambul, en Turquía. Y cuando cae Roma como capital imperial, queda Constantinopla como la otra capital, digamos, del Imperio Romano, de Oriente. Bueno, los historiadores dicen que cuando cae esa capital, cuando cae Constantinopla, es el fin de una era, porque todo el poderío y todo el control que tenía Roma ya deja de existir, entonces se cierra una época, la época del Imperio Romano. Pero hay otros hitos que son los que a nosotros nos van a interesar ir pensando con respecto al cambio de época y a las transiciones que se fueron dando.
El primero y más importante, incluso uno de los primeros cronológicamente, es la conquista de América, que a nosotros nos interesa porque somos americanos, ¿no? El europeo, sobre todo el europeo con mentalidad medieval, el español, llega por primera vez a América, ya como todos sabemos, un 12 de octubre de 1492, que es en donde se celebra, primero fue el Día de la Raza, después se llamó Día de la Diversidad Cultural, ahora se está queriendo volver a llamar Día de la Raza. Bueno, hay toda una discusión en torno a la conquista de América, que la daremos en su momento, porque por supuesto tuvo una discusión filosófica también la conquista de América, y ese fue un hito, un momento fundacional para pensar la modernidad, porque Europa logra expandir su territorio y además logra conquistar nuevas vías navegables, que era lo que les interesaba. ¿Por qué los europeos se lanzan a la expedición en el Atlántico? Bueno, porque ellos comerciaban con la India principalmente. El centro del mundo no estaba en Europa ni estaba en Roma. Estaba en Asia, lo que sería India y China. Entonces había mucho comercio, sobre todo con India, por parte de las telas y de las especias. Y Europa, en la Edad Media, era una serie de feudos, ¿no? Era una serie de territorios rurales controlados por reyes. Entonces había muchos reinos que hacían eh, como muchos lazos, muchos, ¿cómo sería la palabra? Ya de convenios, pero no. Bueno, hacían muchos arreglos entre ellos, entre esos reinos, para poder comerciar en conjunto con Asia, para poder abrir rutas comerciales, se cobraban impuestos si un reino tenía que atravesar otro reino para comerciar, a ese se le cobraba un impuesto. Por supuesto, el impuesto es un invento medieval. Y todos esos reinos europeos, de lo que hoy podemos denominar como Europa, estaban sitiados por los turcos por un lado y por los árabes por otro. Entonces, cuando un territorio está en guerra con otro, lo primero que se hace es cortar los caminos comerciales. Entonces, sobre todo los españoles no, los europeos que estaban en el Mediterráneo tenían que atravesar por el Mediterráneo justamente, o vía terrestre, toda la zona de influencia árabe para llegar a la India y comerciar. Al estar en guerra se cortan esos caminos y los europeos empezaron a estar aislados de sus zonas principales de comercio. Entonces ahí es donde aparece la historia de Napoleón no, de Colón, de Cristóbal Colón, con la idea de sostener la hipótesis de que la Tierra es redonda, no plana como se creía. Entonces, si es redonda, se puede pegar la vuelta, sin conocer que existía América en ese momento, ¿no? Si se pega la vuelta, se sale por un lado, se entra por el otro y llegamos a la India y comerciamos. Bueno, Colón era genovés, era de Génova. No le dieron mucha pelota hasta que la que sí le dio bola fue la reina de Castilla, Isabel segunda, que estaba muy interesada en seguir comerciando, porque además España quedaba en la otra punta de Europa. Entonces tenía que atravesar un montón de tierra y un montón de río, perdón, de mar, para poder llegar a comerciar con los árabes. Entonces dijo, bueno, si podemos inventar una ruta directa que nos conecte a nosotros con la gente de la India a través del mar, es un beneficio para, para el reino de Castilla. Así que fue el reino de España el que financió la campaña de Cristóbal Colón. Sin saber que se encontraba que se iba a topar con América cuando sale. Estaba un par de meses navegando y llega a las costas de lo que hoy sería, si mal no recuerdo, sería entre o Cuba o Puerto Rico, pero serían las costas de una isla, de una isla en el Caribe.
que se llamó primero Santo Domingo y después, bueno, fue cambiando su nombre. Este, y de ahí viene la denominación indios a los que vivían acá, porque ellos pensaron que habían llegado a la India. Entonces se encontraron con indígenas que no conocían, pero que suponían que eran parte de alguna sociedad media oculta de la India y ahí le dijeron indios. Después se enteraron, se dieron cuenta de que había llegado un nuevo continente, porque ya hubieron otros navegantes que tomaron algunas muestras cartográficas, o sea, otros navegantes que fueron armando mapas a medida que iban navegando y ya había otros antecedentes de que eso aparentemente era un nuevo territorio. De hecho, América se llama así por Américo Vespucio, que fue otro navegante italiano que se supone que fue uno de los registros más completos que se hizo de las costas americanas. Y ya en ese momento, cuando se llega a América, ya se instala. Después esa información le llega a la reina a la reina de Castilla y, y se proclama todo ese territorio nuevo, encontrado y conquistado como parte del reino de España. Entonces ahí España se había constituido como un imperio prácticamente. Ese fue el primer gran hito, ¿no? Los europeos toman conciencia mundial, ¿no? Eso es algo que en la Edad Media no pasaba. Ya se conoce todo el globo terráqueo. Toda la Tierra en su circunferencia ya es navegable, es conocida y se van tomando cada vez más registros de lo que sucede. Entonces eso cambia toda la mentalidad, no solo de los españoles, sino también de los europeos, porque ahí empiezan, ¿no?, nuevos problemas, nuevos debates, ¿no? Imagínense, uno de los primeros debates que existen es ¿qué hacemos con los indios? Y ahí surge un debate que se conoce como el debate de Valladolid, por una localidad de España que es donde se lleva adelante ese debate, que consiste prácticamente en un debate antropológico. O sea, consiste en un debate sobre la condición humana. ¿Qué hacemos con los indios? ¿Son parte del Reino de España o no? Si son parte, ¿por qué serían parte? ¿Qué los hace ser partes? Y bueno, hay que ver primero si son seres humanos, ¿no? Si son seres humanos y viven en la tierra del Reino de España, son naturalmente, se tienen que subordinar al rey de España. Si se subordinan, bueno, se los castiga. Pero pueden ser súbditos tranquilamente. Pero primero hay que ver si son seres humanos. Bueno, ¿cómo sabemos si son seres humanos? Tienen que tener alma, porque los animales no tienen alma. Las cosas que no son humanas no tienen alma. Si los indígenas tienen alma, pueden ser humanos. Si son humanos, pueden ser súbditos. Bien. ¿Cómo sabemos si tienen alma? Bueno, el alma la creó Dios. Entonces ellos deben entender que Dios existe, cuál es el Dios verdadero, y si lo aceptan es porque tienen alma, porque su alma está predispuesta, porque si el alma viene del Creador directamente, cuando se les hable de Dios, no van a tener problemas en entender lo que se está diciendo. Entonces, ya podríamos considerar que si entienden la palabra de Dios, tienen alma. Si tienen alma, son seres humanos. Si son seres humanos que viven en el reino, pueden ser súbditos. Y ahí empieza toda la campaña de evangelización y colonización de los distintos pueblos originarios. El debate consistió en estas dos posturas de si tienen alma o no. ¿No? Había algunos que las dos figuras que participaron en este debate están indicadas ahí en el PowerPoint, en el PDF. Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fue un fraile, por si franciscano me parece, o jesuita, creo que franciscano, que lo mandaron a hacer una misión directamente en lo que hoy sería Cuba. Y él tuvo ahí a cargo una orden llevada adelante por indígenas
esclavizados, y él veía todas las injusticias que se cometían sobre los indígenas y las denunció diciendo que tienen alma, que pueden ser evangelizados, que hay que tratarlos como hermanos. Y por otro lado estaba Ginés de Sepúlveda, el adversario, que sostenía que no tienen alma, que sus culturas no dan evidencia de que son avanzadas o de que tienen algo que ver con Dios. Entonces son bárbaros y hay que matarlos, básicamente. Esas dos posturas se enfrentaron en ese debate de Valladolid, ganó la postura de Sepúlveda, perdón, no, ganó la postura de Bartolomé de las Casas, que tienen alma, que son humanos, entonces no hay que matarlos, hay que avanzar en el proceso de integración y evangelización. Esto es muy distinto, por ejemplo, la forma de conquista que tuvo Inglaterra, ¿no? Por el caso de Estados Unidos. Inglaterra apartó a todos los indígenas y los mató. Nosotros tuvimos un proceso de integración cuestionable, por la fuerza, con todos los problemas que tuvo la conquista. Así todo, hoy en día podemos decir que somos que somos un pueblo un poco más mestizo, un poco más integrado, en donde los distintos rasgos conviven. No estoy diciendo, no estoy a favor de la conquista, solamente estoy matizando algunos puntos porque uno suele... estos debates suelen darse en términos de si estás a favor o estás en contra. Lo que se conoce como la leyenda negra, que es que la conquista vino a matar a todos, o la leyenda rosa, de que la conquista vino a traer civilización a los pueblos bárbaros. Esto ya lo charlaremos en clase si quieren. Hay puntos medios en los cuales podemos entender desde otro lado esta cuestión. Entonces ahí podemos decir que empieza una nueva época en el mundo también, tanto para los europeos como para los americanos. Y el continente americano, en tanto suelo, territorio, es sumado, incorporado a lo que estaba pensando y estaba pasando en Europa. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con las cosas que pasaban internamente en Europa. Y hay dos hechos que van concatenados. Uno es la reforma protestante y otro es la invención de la imprenta. Les voy a tirar algunas fechas para más o menos. Hablamos de la conquista de América y pensamos en 1492 como el momento fundacional. La invención de la imprenta la pensamos en 1450, un poco antes de que Colón llegue a América. Y la reforma en 1517, o sea, 30 años después de que Colón llega a América. Entonces son más o menos periodos, estamos hablando del siglo XV-XVI, siglo XV y siglo XVI, por ahí, en donde ya estamos teniendo toda una serie de acontecimientos revolucionarios para el mundo. Conquista de América primero. Segundo, vamos por orden. Invención de la imprenta. Gutenberg, que es un alemán, desarrolla un mecanismo para poder copiar textos mucho más rápidos que si fueran copiados a mano. Durante la Edad Media existía el oficio de copista, que era quien agarraba un libro y lo copiaba todo a mano. Y esas copias después iban quedando en las distintas iglesias, en las distintas abadías, en los distintos centros religiosos. Entonces, durante toda la Edad Media, durante 1000 años, las copias de los libros eran a mano. Bueno, Gutenberg inventó un mecanismo en donde se podía aplicar un molde con las letras, con tinta, y eso se podía imprimir en los distintos papeles para poder hacer copias más rápido. Por supuesto era muchísimo más precario que lo que sería una imprenta hoy o una impresora hoy en día. Estamos hablando de la primer sistematización mecánica de poder reproducir un texto, muchas veces. No era tan rápido como la imprenta de ahora, era más rápido que copiar a mano.
Entonces ese invento fue bastante revolucionario en términos culturales, porque habían obras que se podían reproducir más rápidas, se podían multiplicar y reproducir más rápidas. La primera obra que se reproduce con el método de Gutenberg es la Biblia. Entonces la Biblia se conseguía mucho más, era mucho más accesible conseguir una Biblia y se repartía mucho más y tenía mucho más alcance. Entonces la gente podía contar con una Biblia para sí. Antes las Biblias, como veníamos diciendo, al ser copiadas en una tradición de copistas, de gente que lo hacía a mano, eran muy pocas. El pueblo en general no podía acceder a una Biblia, sino que el único acceso que tenía a las fuentes bíblicas, era asistiendo a la iglesia y principalmente con la interpretación y la mediación de los sacerdotes. Entonces, esto de que alguien agarra y lee la Biblia en su casa, eso entre la Edad Media no pasó. Empezó a pasar primero con Gutenberg y segundo con la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote también, alemán, igual que Gutenberg. ¿Qué pasaba en Europa? Nosotros habíamos dicho lo siguiente. Cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en que el Imperio Romano cae en el año 500 y todos los lugares que respondían al Imperio Romano, o sea, el imperio se dividía por lo que se llamaba provincias, de ahí viene la palabra provincias, que eran divisiones imperiales, ¿no? Después eso se transformaron en países. Pero cada vez que el imperio avanzaba y conquistaba nuevos territorios, asignaba a un gobernador que respondía al emperador, y ese territorio se hacía parte del Imperio Romano. Y ese territorio se constituía como una provincia. Bueno, cuando cae el Imperio Romano, esas provincias quedan como feudos, como reinos. Y respondían, al no haber autoridad política, porque no había emperador, la única autoridad que quedaba era la eclesiástica. Respondían todos a Roma, a la iglesia, ¿no? Al Papa, al Vaticano. Cuando hablamos de Roma en la Edad Media, estamos hablando del Vaticano. Bueno, ¿qué pasa con Lutero? Entre Italia y Alemania hay una diferencia. Alemania queda en el norte de Europa y Italia queda al sur. Entonces, el Vaticano quedaba lejos. Quedaba lejos principalmente de Alemania, pero de lo que sería Europa del Norte. Suiza, Suecia, Finlandia, que son todos países que se conocen, hoy los conocemos como anglosajones, o países anglos. No, perdón, sajones. Anglosajones es un término en donde las culturas anglos y las culturas sajonas se mezclan. Los sajones eran principalmente los que hablaban alemán o una lengua parecida, eran los vikingos, y los anglos eran los que hablaban en inglés, por ejemplo. Lo que hoy sería Gran Bretaña, Irlanda, Inglaterra. Bueno, lo que sería la cultura sajona, que es la Europa del Norte, ordenaba sus feudos en función de también lo que decía el Papa y la autoridad papal. Y parte de ese ordenar el territorio era que se había que dar impuesto al Vaticano. Y los que vivían lejos de Roma, o sea, lejos del Vaticano, las ciudades lejanas al Vaticano, siempre se quejaron de esto, ¿no? Porque ¿por qué le vamos a pagar impuesto a una ciudad que no solamente está muy lejos, sino que no tiene que ver con nuestra cultura? Y además, Alemania, pensémoslo en términos de países como los entendemos hoy, ¿no? Alemania, la única relación que Alemania tiene con el Vaticano
es lo que quedó históricamente. No hay una relación que nosotros, los alemanes, decía Lutero, no recibimos ningún tipo de beneficio por responder al Vaticano. Es más, solamente recibimos perjuicios. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que dejar que se metan en nuestros asuntos, de nuestros pueblos, de nuestras aldeas. Las decisiones locales tienen que ser intermediadas por las decisiones papales y católicas. Y ellos no tienen ningún interés en hacernos partícipe de el poder que ejercen. Entonces ahí empieza lo que se llama la Reforma Protestante, con Lutero. Es una interna que se da dentro de la Iglesia Católica, en donde primero se va a cuestionar la autoridad eclesiástica, ¿no? En donde para que cada persona, cada siervo, cada súbdito del rey pueda acceder a la palabra de Dios, que tenga que ir con un sacerdote. Eso primero, decía Lutero, no hace falta. Porque la palabra de Dios es para todos y Dios dio un mensaje universal. O sea que el individuo puede tener una relación directa con Dios sin la intermediación. Sobre todo sin la intermediación papal, ¿no? Papal o sacerdotal. ¿Cómo se hace esto posible? Bueno, con la imprenta de Gutenberg tenemos Biblias para todos, ¿no? Hablando mal y pronto. Había Biblias para repartirse en los pueblos, entonces para fomentar esta idea de que ya cada uno podía tener un acceso directo a conversar con Dios sin necesidad de una autoridad eclesiástica. Entonces eso empieza a desacreditar a la iglesia, a desacreditar a las autoridades eclesiásticas y a fomentar otra forma de vincularse con la religiosidad. Ya era una persona individual, la que podía en su casa leer la Biblia y comprender, porque Dios además nos dotó con la capacidad de raciocinio, así que podemos comprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces, primero se cuestiona a la Iglesia católica romana, como mediadora entre el pueblo y Dios. O sea, la relación puede ser directa para Lutero. Y segundo, eso produce esto que se llama la Reforma. Y parte de la Reforma protestante no era solamente religiosa, sino era económica. Porque todas las tierras que las administraba la iglesia son expropiadas para que las administre ahora los gobiernos locales. Entonces, una buena parte de la riqueza y de los territorios vuelven a estar administrados por las autoridades locales. Entonces, se le saca autoridad religiosa, pero también autoridad política y económica a la Iglesia Católica de lo que sería la Europa del Norte. Eso, bueno, causó toda una revuela. Después la Iglesia hizo su contrarreforma y logró mantener bajo la órbita de la Iglesia Católica a los países que estaban cerca de Italia, ¿no? Francia, Portugal, España, la misma Italia. Los países que se veían más alejados del centro de poder, que era el Vaticano, los que estaban más alejados geográficamente, se prestaron más a la reforma protestante y se desafiliaron, por decirlo así de alguna manera, se desafiliaron de responderle al Papa, ¿no? El protestantismo es el germen de lo que hoy serían las iglesias evangélicas. Manejan el mismo principio. Después, bueno, estamos hablando del siglo XVI, pasaron 400 años. Por supuesto que los protestantes han tenido su propia historia y su propia evolución. Pero esta idea de podernos juntar entre nosotros a leer la palabra de Dios e interpretarla, y que la interpretación que vamos a tener va a ser la correcta, eso es lo que sucede con los evangelistas, que no reconocen figuras de autoridad. O sea, está la figura del pastor, pero cualquiera puede ser pastor. Cualquiera que sienta el llamado y la vocación puede formarse para ser pastor.
pero no hay una estructura eclesiástica tan rígida y tan fuerte como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hacer una comparación directa sería anacrónico, o sea, no sería pertinente de decir los evangelistas son, perdón, los protestantes son evangelistas porque ha habido todo un desarrollo, como ya dije. Pero el germen de los protestantes, el germen de los evangelistas se puede encontrar en la Reforma Protestante, que se extendió por todos los países sajones y después todos los países anglos, posteriormente conocidos como anglosajones. O sea, todos los que hablan inglés y alemán, por decirlo así mal y pronto, son protestantes. Estados Unidos, protestante. Canadá, protestante. Nueva Zelanda, protestante. Algunas colonias de la India, cuando fueron colonias de Inglaterra, protestantes. El catolicismo después que quedó en algunos países angloparlantes, como en Irlanda, por ejemplo, quedó fuerte. De hecho, nosotros digo, los católicos tienen la figura de San Patricio, que es un cura irlandés. Bueno, hay ahí cuestiones vinculadas con la historia de la religión católica, pero la Reforma Protestante fue un hito marcado para dar inicio a la modernidad, porque empieza a licuarle poder a la Iglesia Católica. Y ese poder vuelve de alguna manera sobre los gobiernos locales, ¿no? Sobre la gente, las personas, que ya empezaban a tener más autonomía para poder vincularse con Dios. A su vez, el protestantismo tiene una serie de premisas, ¿no? Lutero publica sus ideas en una obra que llaman las 96 tesis. Entonces hay toda una lectura teológica, o sea, toda una lectura del destino de la humanidad que Lutero tiene. Él como autoridad eclesiástica formula estas 96 tesis. Y este cambio social que se genera en el norte de Europa con empezar a sacar a la iglesia tanto del centro del poder, por supuesto tiene después sus implicancias, ¿no? Y hay una concepción que los protestantes tienen, que es que existe una predestinación, ¿no? O sea, el destino del mundo ya está escrito. Dios sabe cómo va a ser todo. Dios ya tiene todo pensado en la cabeza. Somos parte de un plan divino. Ese plan, por supuesto, no lo podemos conocer nosotros, los seres humanos, de manera directa. Pero hay señales. Esas señales sí se pueden ver en la Tierra. Y se pueden ver hoy. Lutero protesta un poco, ¿no? Por eso la reforma protestante, porque es una protesta en contra de la hegemonía de la Iglesia Católica Romana. Protesta con la idea de la salvación después de la muerte, ¿no? Porque el mensaje que promovía la Iglesia Católica Romana era un mensaje de austeridad para sus creyentes, por supuesto no para las cúpulas eclesiásticas, sabemos que no, pero para sus seguidores y para sus creyentes, la austeridad era un signo de bondad, un signo de bien, y era lo deseable. Uno tenía que vivir una vida austera, una vida de pobreza, porque era el mensaje de Cristo. Entonces, repito, ¿no? Las autoridades de la iglesia no vivían una vida austera, pero el mensaje era vivir una vida de perdón y austera en la tierra, porque las riquezas están en el reino del Señor. Pero el reino del Señor va a venir más adelante. Va a venir cuando se terminen los tiempos. Bueno, los protestantes lo entienden de otra manera. Dicen, no, el Señor no es tan malo. Él no quiere que suframos y seamos pobres acá y ricos después. Él quiere que seamos ricos acá. Entonces,
como el destino del mundo, dice Lutero, ya está escrito, ya sabemos quiénes van a entrar al cielo y quiénes no. Y eso lo podemos anticipar. No hace falta que seamos todos pobres. La riqueza material en la tierra es una señal de quién está predestinado a entrar al reino de los cielos. Y ahí se genera, en la historia de la humanidad, que nos impacta a nosotros, esa idea de la riqueza como señal de bondad y de bien. Entonces hay un filósofo, hay un sociólogo, uno de los primeros sociólogos, el que inventa la disciplina de la sociología, que se llama Max Weber. Él tiene un libro que se llama La ética protestante en el surgimiento del capitalismo. No, el espíritu protestante en el surgimiento del capitalismo. Es un libro del 1900. O sea, esto ya estamos hablando de que Weber escribe esto 400 años después, ¿no? Pero él lo que dice es, el capitalismo tiene sus raíces en la ética protestante de acumulación de bienes materiales. De que el reino de Dios no está en otro plano, sino que está en el plano terrestre. Y el plano terrestre, como está atado a lo material, requiere abundancia material. O sea, la abundancia es una gracia de Dios. Redondeando, ¿no? Eso va a pegar, volviendo ahora a la reforma, va a pegar fuerte en los sectores que se dedicaron siempre al comercio. Porque va a entender que lo que ellos venían haciendo durante tanto tiempo, que era comerciar, manejar dinero, acumular dinero, dedicarse al préstamo de dinero y demás, no era un pecado como te lo decía la Iglesia Católica Romana. Era algo que estaba bien. Entonces, estas personas que siempre tuvieron oficios que estaban como desleales, porque se dedicaban al comercio y al dinero, empezaron a ser bien vistas en la sociedad. Estas personas habitaban en las capitales. Generalmente la mayoría del comercio, como hoy en día, se da en las grandes capitales. Y el término con el que se denominaba a las capitales en los feudos eran los burgos. Entonces empiezan a aparecer estas personas que luego serán reconocidas como los burgueses, que durante mucho tiempo han acumulado han acumulado capital, pero bajo la óptica de la Iglesia Católica Romana, el dinero no era un valor. Bajo la óptica de los protestantes, el dinero era un valor. El dinero era parte de la gracia de Dios. Entonces empezaron a aparecer estas personas, que ya existían, pero empezaron a tomar una relevancia en la sociedad, porque su característica era tener dinero. Y ahí surgen los burgueses. Empieza a aparecer un nuevo actor social, que va a ser hasta hoy en día llamado de ese nombre, el burgués. Después Marx lo va a catalogar como el dueño de los medios de producción, ¿no? El que tiene las fábricas, las herramientas. Pero estamos en una época preindustrial, porque la época industrial la podemos pensar a partir de la revolución industrial de 1700 en Inglaterra. Antes de eso tenemos una época preindustrial. Y de esa época preindustrial, lo que más se manejaba era el comercio, ¿no? Principalmente el comercio con Oriente. Bueno, los burgueses eran estas personas grandes comerciantes, que bueno, lo único que hicieron en su vida fue juntar dinero, que eso estaba mal visto, hasta la Reforma. Entonces todo lo que hicieron en su vida, a partir de ahora, de repente tenía un valor y les podía proporcionar la salvación. Los burgueses empezaron a conformar agrupaciones de burgueses, sociedades, ¿no? Lo que serían las sociedades no secretas, pero sociedades de élite, sociedades de gente con mucha plata. Y esas sociedades empezaron a ocupar lugares que antes ocupaba la iglesia. Lugares educativos,
lugares artísticos, lugares de caridad, de servicio social, todos los lugares que la iglesia, las obras que la iglesia realizaba, entendiéndola como parte de su trabajo en el mundo, a la iglesia, al estar un poco más desplazada, empezaron a ocuparla estas personas con dinero, ¿no? Los primeros bancos se fundan en Alemania, la primera banca. La banca alemana es la que empieza a financiar las conquistas americanas. Bueno, el norte de Europa, al desentenderse de la Iglesia Católica, a recuperar las tierras, al recuperar cierta autonomía, empieza a generar mucho poder económico. Entonces, el resto de los países que todavía dependía de la Iglesia acudía al norte de Europa, a los alemanes principalmente, para pedir principalmente ayuda económica, ¿no? Entonces estaba surgiendo un nuevo sujeto social que va a ser el burgués. Estaba surgiendo un nuevo orden económico que era el capitalismo, de la mano del burgués. Y a su vez el proceso de acumulación era cada vez más grande porque lo que sucedía en América era el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, sobre todo plata y oro. Entonces esa plata y ese oro llegaba a Europa y los burgueses se la apropiaban cada vez más e incrementaban su poder. Entonces en un lapso de 200 años, los burgueses pueden hacer, por ejemplo, la revolución industrial en Inglaterra, financiando industrias, comprando tecnología y reemplazando la mano de obra artesana por la mano de obra industrial mecánica. Entonces, y una economía no basada en el intercambio y en la cosecha, sino una economía basada en el comercio y en la producción de bienes y servicios. Entonces, estamos frente a un cambio de mundo, ¿no? En donde aparece, la iglesia pierde poder, aparecen actores sociales nuevos como los burgueses, que empiezan a consolidar un sistema que después sería el capitalismo, que a su vez este capitalismo necesita un orden político y jurídico para funcionar, porque el capitalismo no era muy acorde con el sistema de feudos que manejaba la Iglesia Católica. Entonces, en las primeras sociedades que logran debilitar el poder de la Iglesia, como el norte de Alemania, como habíamos dicho, y después en algunos reinos que se van a ver debilitados y que requieren una reestructuración, empiezan a aparecer los estados-nación. Estados que figuras como Marx va a decir, el Estado es el orden legal de la dominación de los burgueses. Las sociedades dejan de obedecer al Papa y a los curas y al orden de la Iglesia y pasan a obedecer al orden de los burgueses y la tiranía del capital. El Estado-Nación, bueno, todavía hoy nosotros vivimos en Estado-Nación, ¿no? El Estado Federal de la República Argentina somos nosotros. Surge, quizás su fundamento o su consolidación más fuerte se da a partir de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, pero empieza a tener su germen ya en las primeras comunidades que quieren ser autónomas del poder eclesiástico y empiezan a tener una fuerte influencia de los burgueses. Ahora bien, todos estos cambios que son políticos, económicos, que son importantísimos para entender el contexto, también tienen que ir acompañados por un cambio cultural, ¿no? Porque hablamos de lo económico entendiendo el surgimiento del capitalismo, hablamos de lo político entendiendo el surgimiento de la burguesía, de los estados-nación y de la reforma protestante que
empieza a sacar un poco a la iglesia del lugar. Y todo esto está acompañado a su vez por movimientos culturales, que es en donde por ahí se van a enmarcar más nuestros filósofos, que son nuestros actores principales, que podemos entender dos momentos de todo este cambio nuevo en la modernidad. Primero el Renacimiento, después la Ilustración. Para tirar algunas fechas, el Renacimiento es un proceso largo, que algunos historiadores lo registran entre el 1300 y el 1600. Entonces es un proceso que no podemos decir acá hay un renacimiento, como si podemos decir, no sé, acá se inventó la imprenta. Bueno, hay un registro de eso, podemos marcar la fecha. O acá se llega a América. No, el Renacimiento es un periodo de la historia europea que consiste en recuperar los saberes, los textos escritos y las ideas de los filósofos de la antigüedad. La idea de renacimiento, que tiene que ver con un renacer, tiene que ver con un renacer de las ideas. Por esto mismo, la gente, los que se consideraban modernos, el europeo del siglo XV, XVI, siglo XIV incluso, consideraba que la Edad Media fue un momento de oscurantismo, fue un momento en donde no hubo conocimiento, no hubo ciencia, todo era religión, todo era vertical, había que obedecer a la autoridad eclesiástica. Bueno, no hubo un desarrollo del espíritu humano. La última etapa del desarrollo del espíritu humano, piensan los del Renacimiento, se dio en la antigüedad, e incluso en la época clásica, con Aristóteles como últimos. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los grandes valores que tuvo el espíritu humano, en donde expresaron todas sus ideas para el mejoramiento del ser humano. El Renacimiento como movimiento cultural intenta recuperar eso. Es decir, tenemos que volver a los valores humanistas, en donde el humano se pone en el centro, para poder mejorarnos como persona. Y por consecuencia poder mejorarnos como sociedad. Porque el orden que estaba atrás, que viene, el orden previo, es un orden muy cuestionable. El orden de la iglesia, de los feudos, de la autoridad. Eso no hizo avanzar a la humanidad, van a decir los renacentistas. Entonces tenemos que volver a las ideas que hicieron que la humanidad avance y crezca. Esas ideas, las últimas que se pueden ver, están en la Edad Antigua. Entonces hay que renacer el ideario de la antigüedad. Y ahí hay un giro mental que se empieza a hablar de humanismo renacentista. El Renacimiento pone de vuelta el foco en el ser humano. Nosotros ya hemos visto que en la Edad Antigua los primeros filósofos pensaban en la naturaleza, reflexionaban sobre la naturaleza, y que Sócrates hizo lo que sería el giro antropológico. O sea, pone al ser humano en el centro de las reflexiones. Ahora la filosofía, a partir de Sócrates, lo que va a hacer es pensar qué es el bien, qué es la justicia, qué es la bondad, qué es la virtud, qué es la belleza, qué son aquellas cosas que hacen al humano. Eso en la Edad Media se pierde, porque las reflexiones van a estar en torno a Dios. Y en el Renacimiento vuelve ese espíritu de decir, el ser humano tiene que volver a pensarse a sí mismo. Por eso las preguntas del ser humano, las preguntas de la filosofía en la modernidad, van a empezar a ser del orden antropológico, que ya lo anticipamos con la conquista de América. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Y después van a ser del orden del conocimiento. ¿Qué es lo que se puede conocer? ¿Podemos conocer el mundo o no? ¿Qué tanto, si podemos conocer el mundo, qué tanto del mundo podemos conocer? Esas son las que se llamarían preguntas epistemológicas o preguntas nociológicas. La nociología es una disciplina que se encarga del conocimiento. Entonces, los modernos van a empezar a reflexionar, los filósofos modernos van a reflexionar, entre otras cosas, pero en torno al conocimiento.
Porque ¿cómo se constituía el conocimiento en la Edad Media? Se constituía a partir de lo que decía una autoridad eclesiástica que podía interpretar de la Biblia. O sea, era a través de interpretación. Y lo que decía el cura era la autoridad. Ahora se rompe el orden autoritario. Porque la persona tiene la capacidad de pensar por sí misma y tenemos que volver a preguntarnos todo de vuelta. Ahí aparece René Descartes como el primer filósofo moderno, que nosotros lo vamos a ver en alguna de las clases, en donde él dice, voy a dudar de todo. Todo lo que me enseñaron puede ser falso. Entonces necesito pensar todo de vuelta. La filosofía debe pensarse de vuelta, el conocimiento debe pensarse de vuelta, porque hasta ahora las cosas que me dijeron no sé si son ciertas o no. Entonces hay una crítica a la autoridad eclesiástica de cómo se formulaba el conocimiento, pero a su vez los modernos lo que van a querer es pensar otra serie de premisas de cómo investigar y conocer el mundo. De ahí va a surgir el método científico, va a surgir la experiencia como una de las fuentes importantes del conocimiento. ¿Cómo conocemos las cosas? Sí, experimentándolas. Va a empezar a aparecer esta idea del experimento de laboratorio como una forma de conocer el mundo en escala pequeña. Y las leyes de la naturaleza, si se aplican en pequeña escala, también se aplican en grandes escalas. Va a aparecer Newton con las leyes universales, diciendo que el universo funciona a partir de leyes, y son leyes que nosotros podemos conocer. Bueno, el ser humano va a empezar a tener, el ser humano digo, el europeo, el científico europeo, va a empezar a tener toda una serie de replanteos en términos de conocimiento que lo van a ubicar en el centro y en el centro de no solamente voy a reflexionar sobre mi condición humana, sino que ahora puedo reflexionar sobre el mundo. Y lo puedo conocer, el mundo. Y lo puedo conocer para dominarlo. Porque el mundo, que es otra de las ideas de los protestantes, no está para contemplarlo. El mundo está para dominarlo. Como el paraíso está en esta tierra, todo lo que está a mi visión está a mi disposición. Otro de los pensamientos capitalistas que salen de la ética protestante. Entonces conocerlo para dominarlo. Esto se aplica, por supuesto, a todo, ¿no? Porque cuando surge la sociología, mucho más adelante, en el siglo XIX, conocer la sociedad va a ser para dominarla, no va a ser para simplemente contemplarla. Cuando surge la psicología, que antes de llamarse psicología se va a llamar filosofía de la mente, en el siglo XVII, XVIII, conocer lo que pasa en el espíritu o en la mente humana va a ser para dominar al humano, no va a ser para simplemente conocerlo. Conocer al Estado y las organizaciones políticas va a ser para que funcionen como aparato de dominación. Y ahí entra la educación como ese mecanismo principal de dominación, que es lo que vamos a ir profundizando. Otro de los puntos importantes en términos culturales es la ilustración. La ilustración tiene mucho que ver con esto que estuvimos hablando del el foco del ser humano, y la ubicamos fin del siglo XVII, principio del XVIII, 1680 más o menos. Es lo que marcan algunos. Es un movimiento también político, es un movimiento cultural principalmente, en donde la ilustración a qué hace referencia, a iluminar las cosas, ¿no? Por eso volvemos de vuelta, fíjense que todos los lenguajes están conectados. El Renacimiento era volver a que nazca un espíritu que en la Edad Media se había perdido. La Ilustración es volver a iluminar el mundo que había sido oscuro en la Edad Media, que era el oscurantismo, ¿no? Entonces, la Ilustración surge de vuelta como esta respuesta a la Edad Media, que era lo que venía sucediendo. Entonces, la Ilustración se va a basar en la premisa de que el ser humano ya es capaz de conocer el mundo por sí mismo. Hay Emmanuel Kant, que es un filósofo de la Ilustración, él tiene un librito que se llama ¿Qué es la Ilustración?, explicando su postura al respecto. Y él tiene una frase que vendría a ser el eslogan de la Ilustración. Si
Yo creo que si no yo no busqué ilustración en Wikipedia, pero estoy seguro que si lo buscan va a decir, va a aparecer el eslogan que quedó, que es sapere aude en latín, que es atrévete a pensar o atrévete a ser libre. Parte de las premisas o el espíritu de la ilustración es salir de la minoría de edad. ¿Qué es esto de la minoría de edad? El ser humano, durante la Edad Media, siempre fue tutelado y corregido por la Iglesia. A partir de la modernidad, fundamentalmente de la Ilustración, el ser humano está desarrollando todas sus capacidades intelectuales, independiente de toda autoridad. Ojo, Kant era alemán, igual que Gutenberg, igual que Lutero. O sea que vienen con esta idea antiautoritaria de decir nosotros podemos por nosotros mismos. Cosa que está muy bien, no está mal pensar eso, ¿no? Porque ahí es en donde empieza a hablarse fuertemente de libertad. Se deja de hablar de libre albedrío, que era el libre albedrío es la capacidad que el ser humano tiene de hacer cosas. Si nosotros somos parte de un plan divino, ¿cuál es el margen de nuestras acciones? O sea, todo lo que hacemos va acorde a ese plan. Bueno, eso en las discusiones medievales se conocía como libre albedrío, que es lo que uno puede hacer o no, las decisiones que uno puede tomar. Pero uno siempre no era totalmente responsable porque, bueno, si lo que hacía era parte de un destino, ¿no? El destino que ya estaba escrito. Ahora se deja de hablar de libre albedrío para pasar a hablar de libertad. Y la libertad sí conlleva la total autonomía y responsabilidad de las personas. Somos libres y para ser libres tenemos que saber qué debemos hacer. Es otra de las grandes preguntas de la ética de la modernidad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a saber lo que debo hacer? Eso me lo va a indicar la razón. No me lo va a indicar un poder autoritario ni eclesiástico. Me lo va a indicar la razón. Nosotros ahora, va a decir Kant en la Ilustración, ¿no? Somos conscientes y capaces de formar nuestro propio destino. Entonces eso depende de nuestras habilidades intelectuales. Por supuesto, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre cuando veamos el pensamiento, la filosofía y la educación de los modernos. La ilustración y la pedagogía están vinculados, porque la pedagogía es aquella disciplina que va a permitir que el ser humano use todas sus facultades intelectuales. Entonces, este espíritu de la ilustración va a ser también el que va a marcar un cambio de época con la época anterior. Ya somos libres y responsables de nuestros actos. Lo único que nos queda ahora es seguir pensando y construyendo lo que debemos hacer. Con esto, después, si hablamos de modernidad, por supuesto podemos estar un montón, porque tenemos la Revolución Francesa, que es un gran hecho político, en donde va a instaurar, a terminar de fortalecer las bases del Estado moderno. Entonces, las constituciones, los derechos humanos, todo un montón de cuestiones que hacen a la vida política de hoy en día, tienen su fuerte en la Revolución Francesa, y lo que hace también a la forma económica del capitalismo tiene una raíz fuerte en la Revolución Industrial, que son parte del proceso de la modernidad. Pero a mí me interesaba quedarme con estos primeros siglos que tienen que ver con los cambios culturales que suceden, ¿no? Hablamos igual de cambios políticos, el surgimiento de la burguesía y de los Estado-nación. Hablamos de cambios económicos con el surgimiento del capitalismo y del saqueo a América. Hablamos de cambios geopolíticos con el descubrimiento de América y la conquista de América por parte de los imperios, sobre todo del español, para poder ampliar sus fronteras y unificar un continente con otro. Y también hablamos de cambios culturales, con el Renacimiento y la Ilustración. Y los cambios que hay en términos de valores humanistas, ¿no? Se vuelve a hablar de humanismo, se vuelve a hablar de razón. Nunca se abandona la iglesia, nunca se abandona la creencia en Dios, nunca se abandona del todo la autoridad eclesiástica,
pero empieza a ocupar otro espacio. Pensemos que hoy en día tampoco somos ajenos a la Iglesia Católica, y menos habiendo tenido un Papa argentino, mucho menos en esa época que recién la Iglesia estaba reconfigurando su poder y las organizaciones territoriales se estaban reagrupando en Estado-Nación, dejando de ser feudos. Así que esos son algunos de los puntos que tenemos indicados en el PDF. Yo traté de expandirlos un poco más para ver además sus conexiones. Y creo que con esto tenemos una base que después podemos ir ampliando durante las clases a medida que vayan surgiendo dudas. Estaría bueno que por ahí si algo quedó incompleto, no se entendió o genera alguna inquietud, que después pueda ser retomada para poder conversar al respecto. Pero estos son por ahí los puntos básicos que me gustaría, que quería retomar de la modernidad para entender el contexto, porque no hay una buena comprensión de texto sin contexto. Entonces, sabiendo lo que pasó, podemos ir directamente a cada pensador, a cada idea y entender en qué marco, en qué mundo estaba viviendo. Bueno, como les había anticipado en el anuncio del Classroom, ahora va a haber un pequeño cuestionario muy sencillo, pero que va a dar cuenta de que ustedes vieron esta clase. No va a ser un cuestionario de mucha elaboración, pero sí para ver que algunas ideas quedaron medias claras, y que vieron esta clase que es obligatoria, y la resolución de ese cuestionario va a valer como el presente, la asistencia a lo que sería nuestra clase del 12 de mayo. Así que bueno, estamos, por lo pronto estamos. La semana que viene nos encontraríamos de manera presencial. Ya les voy a compartir los materiales con los que vamos a ir avanzando. Vamos a avanzar sobre el texto de Enrique Dussel. Y ahí vamos a pensar de otro lado tanto la historia de la filosofía como la historia del mundo occidental. Vamos a pensarlo un poquito de otro lado, a ver cómo resulta. Y ya con eso tenemos en condiciones de ir terminando la primera unidad de nuestra materia. Bueno, les mando un gran abrazo.